Bien, tenemos este tema, chicos, de geografía sobre la reducción de los problemas ambientales. Hemos de saber que hoy en día, bueno, siempre nuestro medio ambiente ha sido muy importante, porque, bueno, pues gracias a él, pues por todas sus ecosistemas, por todo lo que implica la naturaleza, pues es un medio de supervivencia para la humanidad, para todos los seres vivos. Y seres vivos englobamos a plantas y animales también. Pero desafortunadamente, hoy en día ya no hay bueno, se está perdiendo una cultura del cuidado del medio ambiente en el que por necesidades de la humanidad se ha estado deteriorando, se ha estado haciendo abuso del medio ambiente. ¿A qué me refiero con esto? Que pues, por ejemplo, el uso de las fábricas, De los a veces coches, también de los coches, sobre todo, que bueno, es una necesidad el carro porque pues si del humo. vivimos lejos del trabajo o una emergencia o algo, pues se nos facilita más el tiempo de traslado en un carro que irnos caminando, y más, por ejemplo, si es una distancia muy larga. Pero hay gente, por ejemplo, que para ir a la tienda, que para ir a las tortillas, se llevan el carro cuando pues yo creo que caminando llegan, ¿no? Entonces, o a lo mejor por otras cuestiones, otras necesidades, es que se hace uso de los transportes. Más allá de los transportes, bueno, ese era un ejemplo, pero de acuerdo a lo que yo voy, con base a las necesidades de la sociedad, es que se está también ya dañando mucho este entorno. Hablábamos de las fábricas, que pues, por ejemplo, todo el smog, todo ese humo, los químicos que también tiran muchas veces a los ríos y todo eso también va acabando con el ambiente. Entonces, ahora vamos a hablar sobre aquellas medidas que podemos nosotros implementar para precisamente reducir todos estos problemas ambientales que han estado surgiendo. Entre ellos, es importante mencionar que sobre todo debemos de tomar una real conciencia sobre que los recursos naturales, por supuesto, son limitados y por un futuro, pues tenemos que mejorar, por un mejor futuro tenemos que mejorar nuestros hábitos. ¿A qué nos referimos que por un mejor futuro? Si nosotros no cuidamos del medio ambiente en la actualidad, pues hay cambios que van a ir surgiendo que pues ya no van a ser de beneficio para nosotros. Un ejemplo, sabemos que hay una capa de ozono y que esa capa de ozono con la contaminación, pues bueno, la contaminación ambiental se va deteriorando. ¿A qué nos referimos entonces con esto? Que, que sí, exactamente. Nos referimos con esto que si vemos, o por ejemplo, gente que quema basura y todo eso, esta capa de ozono obviamente se va a ir deteriorando. ¿Qué nos va a traer como consecuencia? Que, por ejemplo, los climas pues también tiendan a ser un poco más extremos. Es decir, habrán días que haga un poco de calor, pero ya será un calor que antes, si antes era fresco salir y tomar el sol y te calentabas suavecito o rico, ahora sales y no te calienta, te quema, te arde la piel a lo mejor porque ya sus rayos del sol ya pegan más directo, cuando pues esa capa de ozono servía como una protección. Pero si nosotros no vamos cuidando el medio ambiente, pues bueno, son parte de las consecuencias. Para ello es importante, como les comentaba, el crear una estrategia de educación sobre este cuidado del medio ambiente. Y como una estrategia de educación del medio ambiente, entendemos que es aquel conjunto de acciones o de estrategias o de propuestas que se implementarán a través precisamente de un sistema educativo. Esto es con la finalidad de que en las personas se pueda crear una conciencia y una cultura ambiental.
con la finalidad de que se puedan resolver problemas del medio ambiente en el que se encuentran. No porque sea personas que vivan en el campo quiere decir que no van a cuidar el ambiente, o personas que vivan en la ciudad, personas que vivan en una sierra o en una ranchería. Según el lugar en el que se encuentren, todos como seres humanos tenemos ese compromiso de crear esta conciencia y cuidar el medio ambiente. Dentro de casa, ¿qué es lo que podemos hacer? Si hay luces o focos o lámparas que yo no estoy ocupando porque estoy, por ejemplo, en la sala y dejé prendida la luz del baño, dejé la de la recámara, dejé prendida la de la cocina, dejé abiertas las puertas del refrigerador. Todo eso me implica a mí, bueno, que estamos haciendo mal uso de la energía. Por eso la importancia de siempre apagar aquellas luces. Si yo me voy a trasladar de una habitación a otra, entonces apagarlas, las que no necesito. Si es de día y tengo mucha ventilación en casa donde yo puedo abrir las cortinas y que con la luz natural yo puedo observar en mi interior, y si no es necesario tener la luz prendida porque me entra la luz de afuera, pues entonces también puedo apagar esa luz y solamente usarla en el momento que yo la necesito. ¿Cuándo es más? Por ejemplo, pues en la noche. En la noche, pues ahí sí ya todo se oscureció y aunque tenga buena ventilación y todo, no se va a iluminar lo suficiente. Entonces solamente es esa cuestión. Otro de las sugerencias dentro de casa es desconectar aquellos aparatos eléctricos y electrodomésticos. Se refiere aquí que vamos a desenchufar cualquier aparato que no necesitamos o que no estamos utilizando. Con esto, ¿cuál es uno de los beneficios? Que voy a ahorrar electricidad, pero que también, bueno, dice aquí que evitaremos envejecer innecesariamente. O, bueno, no necesariamente envejecer nosotros, a lo que se refiere es que un aparato eléctrico o un electrodoméstico, muchas veces se cree que cuando permanecen conectados, a pesar de que no los tienes tú en función, aún así tiene un proceso de desgaste. Y sobre todo, por ejemplo, cuando llueve y hay relámpagos y todo eso, que se va y viene la luz, y si los aparatos están conectados, pues también sufren de una descarga. Entonces, para evitar precisamente ese tipo de cuestiones y hacer un poco más de ahorro. Lo que les comentaba es el siguiente, el que hablábamos de aprovechar aquella luz natural. En este se refiere que vamos a apagar, como habíamos dicho, todas las luces cuando comienza, bueno, apagar las luces cuando comienza a oscurecer y fijarnos si realmente las necesitamos. Además, bueno, tratar de adecuar nuestra casa para aprovechar al máximo la luz natural. Adecuarla, bueno, nos referíamos a, en este caso, lo que decíamos de, si tenemos ventanas que lógicamente nos obstruyen un poco la luz natural, pues abrir a lo mejor las ventanas también para que haya una ventilación y todo eso, y aprovechar la luz natural en la mayor parte que sea posible. A esto es a lo que nos hace referencia. Otro de los pasos también o de las recomendaciones es cerrar la llave de lavabo mientras nos cepillamos los dientes. Hay mucha gente que cuando se lava los dientes, mientras se está cepillando, dejan abierta la llave y pues ahí se va el chorro del agua. ¿Se imaginan para empezar, cuánto es el tiempo estimado en minutos que se sugiere para estar cepillándonos los dientes? ¿Alguien lo sabe? De 3 a 5 minutos. Un tiempo aproximado, porque tenemos que cepillar los dientes frontales, los colmillos, las muelas.
de la parte de enfrente, también por atrás o por dentro de la boca, cepillar los dientes, las muelas, implica todo un proceso o una serie de pasos. La lengua también hay que lavarla. Entonces, mientras está pasando eso, y si yo dejo la llave abierta, ¿cuántos litros aproximados tú crees que se están desperdiciando de agua? Muchos. 3, 4. Pueden ser 3, 4, y hasta eso depende. Si la llave la dejan un poco abierta, si se deja totalmente abierta. Entonces, imagínate por cada persona en una familia al día, que todos hagan lo mismo, que mientras se cepillan los dientes dejen abierta la llave. Si estamos hablando que por persona, un aproximado, digamos que son 3 litros. Vamos a suponer esa cantidad. Por persona dejan abierta la llave y cada persona desperdicia 3 litros. Si estamos hablando que es una familia, un promedio de 6 habitantes y que todos hacen lo mismo, ¿cuántos litros de agua está desperdiciando esa familia en un día nada más? 18 litros. De 18 a 20 litros, un ejemplo, por día. Por día. Pero cabe señalar que no nos cepillamos solamente los dientes una vez al día. ¿Cuánto es lo promedio que hay que cepillarnos los dientes? 3. De 2 a 3 veces al día hay que cepillarnos los dientes. Entonces, si nada más, digamos que en la primera vez que se cepillaron, desperdiciaron esa cantidad de agua, ahora si lo hacen 3 veces al día, ¿cuánto? Entonces, ahora sí, ¿cuánto en un día están desperdiciando de agua? 60. De 60, ponle de 60 a 100 litros por día. Por semana, ¿cuántos litros? Como 700. Como 700. A la quincena, Ay. 1400. así es. Y así nos vamos por mes, por año, y solo una familia. Imagínate cuántas familias hay en el mundo. Millones. Millones. Entonces, esa es la preocupación, chicos. Y solamente estamos poniendo el ejemplo mientras nos cepillamos los dientes. Cuando nos lavamos las manos. Hay gente que, bueno, nos humedecemos las manos, nos rotamos el jaboncito y mientras nos estamos haciendo la técnica de lavado de manos, hay gente que deja abierta la llave, que para que cuando se enjuaguen ya no tengan que tocar la manija. Entonces, ahí también esa es otra cuestión y sabemos que las manos no nos las lavamos solamente 3 veces al día. Nos lavamos muchas veces las manos. Cuando vamos a preparar un alimento, cuando vamos a tocar algo que requiera que las manos estén totalmente limpias, cuando vamos al sanitario también tenemos que lavarnos las manos y así en múltiples ocasiones. Entonces, por eso es la importancia, chicos, aquí también el tomar esa conciencia sobre el cuidado del agua. Ahora, si lavamos la ropa, si lavamos los trastes, si lavamos los pisos, eso implica también el hacer un buen uso del agua y no malgastarlos, como dice aquí. Otra de las funciones es el evitar planchar varias veces al día. Bueno, cuando es una familia numerosa y que todos usan vestimentas ropa de tela que se tenga que planchar, aquí lo que se recomienda es que si se tiene que por alguna cuestión planchar la ropa, junta mucha y plánchala toda de una vez. Es decir, bueno, lo más que se pueda de esa carga de planchar y no estar planchando, por ejemplo, 2 camisas o 2 pantalones y luego más tarde ir haciéndolo por pausas.
La manera ideal es aquí plancharlo todo de un solo momento para, bueno, ir ahorrando en cierto modo la energía. Ahora, si nosotros reducimos la cantidad de energía que utilizamos en casa, no solo vamos a disminuir, por supuesto, el pago de la luz del recibo, sino que también vamos a disminuir en el impacto del cambio climático. Entonces, parte de esos son esos beneficios. Entonces, tenemos que por eso, todos estos pequeños esfuerzos nos van a generar grandes resultados. No hay que esperar aquí hasta que el vecino tome conciencia, hasta que mi amigo, hasta que no. Nosotros debemos de poner ese pequeño granito de arena y bueno, sí podemos a lo mejor invitar a vecinos, a familiares que se unan a esto, Mi hermana ¿no? había plantas A y ir, no las cortó. ¿mande? Mi hermana había plantado unas plantitas y ya andaban medio grandecitas y nuestro vecino las arrancó. Bueno, ahí sí ya, pues habla mal del vecino, ¿no? Porque pues es naturaleza y pues si a él no le gustaban las plantitas, pues no tenía por qué hacer Y eso, pero, además, ajá, es y un dato también. Pero si esas plantas no eran de él, eran de ellos. así es. Pero desafortunadamente así hay gente, chicos, que a veces, pues muy independiente que haya una barda que divida o no la casa de alguien con un vecino, pues al final de cuentas hay un espacio que debe de ser respetado. Bueno, para eso se supone que están las bardas, ¿no? Porque tú tienes ya delimitada tu área de dónde inicia tu casa y a dónde termina. Y si no, mientras no estés obstruyendo parte de lo que corresponde al terreno de los vecinos, pues se supone no deben de meterse con uno, pero pues hay gente que sí lo hace por maldad, por fastidiar, por generar problemas o provocarlos, o muchas cosas que, bueno, ahí ya habla sobre la cultura y los valores que desarrolla cada persona. El respeto, el respeto al derecho ajeno, pues creo que no le va a ese vecino, porque pues si así lo fuera, aunque fueran plantas que no, todas las plantas para empezar son bonitas, al menos para mí sí, sí Sí, son todas. todas bonitas. Y Sí, aunque sí, para el sí. vecino no lo fuera, pues simplemente hay que respetar, porque Aparte, habrán cosas que al vecino le gusten y por ejemplo a Rubén, que ahora Rubén es el vecino de ese señor, pues a él a lo mejor no le gusta y no por eso va a ir y va a empezar a quitar cosas que no le corresponden. Entonces ahí bueno, ya es otra cuestión, chicos. Ahora, ¿qué son parte de esas actitudes individuales y colectivas que se van a aplicar? Actividades son las acciones que yo como persona y colectivas puede ser toda mi familia, toda la colonia, los de la calle, de los vecinos. ¿Qué podemos hacer al respecto? Reutilizar todo lo que sea posible. Reutilizar el papel, pero no me refiero al papel higiénico, chicos, sino, por ejemplo, las hojitas de trabajo. Si yo tengo unas hojas, pero las tengo en blanco de la parte de atrás, pues las puedo aprovechar. Obviamente voy a cancelar lo de enfrente. ¿Cómo lo cancelo? Colocando líneas que significan que esto ya no sirve y voy a utilizar todas las hojas que están aquí. Y de hecho para sus tareas y todo eso pueden imprimir en hoja reciclada, no hay ningún problema. Reutilizar también el agua. Quiere decir, por ejemplo, recoger el agua del lavabo o de cuando nos bañamos, para utilizarlo precisamente en el inodoro. También, por ejemplo, recoger agua de la lluvia para riego o para el baño. Ahí, bueno, hay una serie de recomendaciones que he visto en videos para hacer como tipo filtros
y que el agua de bueno, el agua de la lluvia pues no cae con tierra y todo eso, sino que la tierrita se acumula, porque si cae, por ejemplo, en una canaleta que ya tiene tierra, que ya tiene pelusa, por ejemplo, o si cae en una cubeta que no está limpia, pues por supuesto el agua de la lluvia se va a ensuciar. Pero hay sistemas caseros para precisamente como tipo filtros para que esa agua pueda estar un poco más limpia y se pueda reutilizar para este tipo de casos. Por ejemplo, el no utilizar ni aceptar objetos de usar y tirar, ¿cuáles serían estos? Pues, por ejemplo, cuando compramos comida, si hay la posibilidad de que si tengan que comprar comida, de llevar su propio topper, esa es una buena opción, porque los objetos de usar y tirar, pues son precisamente los platos de unicel, todo lo desechable, las bolsas, por ejemplo. También los popotes de plástico. Así es, también los popotes. Si no es necesario que lo que tú vas a beber se ocupe el popote, pues sin problema, entonces sin el popote. Ya si de plano es necesario, bueno. Y aún así hay unos popotes que ya son, no sé si metal o qué material es, pero que ya son Sí, ya son reutilizables. de metal y son reutilizables. Así, sí, sí son de metal, ¿verdad? Solo Hasta que el los problema venden. es lavarlos. El problema, bueno, sí, el problema es lavarlos, pero venden unos cepillos delgaditos para lavar ese tipo de popote, porque sí, ya los he visto, hasta vienen de colores. Entonces, a eso es a lo que se refiere. Por ejemplo, el evitar las bolsas de plástico. Hay unas bolsas cuando salió una ley que ya iba a prohibir que se vieran en las tiendas las bolsas de plástico, que tú tenías que llevar tus bolsas. A lo mejor digas, maestra, pero es que voy a comprar 5 tipos de verduras y 3 tipos de frutas. ¿Puedes tú hacer tus propias bolsas de tela? O hubo una parte en la que vendían bolsas biodegradables, en las cuales, pues bueno, son como de tela tipo red, y abajo, bueno, viene una base para que tú puedas llevar tus bolsitas y ahí te despachen lo que tú vas a comprar. Porque si se dan cuenta, suponiendo que una mamá de casa va y compra zanahorias, compra chayotes, compra espinacas, compra nopales y compra chiles, un ejemplo. De estos 5 que te mencioné, hay gente de las recauderías o de las verdulerías que te lo pesan y te lo ponen todo en una sola bolsa, en una bolsa de asa. Hay gente así, rara vez, pero normalmente por cada cosa que tú compras, te dan una bolsa. Y esa bolsa solamente te sirve para en lo que compraste, lo vas a transportar a tu casa. Pero normalmente las mamás cuando van a comprar todo eso, pues se llevan una bolsa grande, porque no van a venir cargando las 5 bolsitas. Es más fácil meterlo todo en una bolsa grande, la cargan y ya, o a lo mejor un carrito de esos de rueditas para poder transportar más fácil lo que compran. Entonces, cuando ese es el caso y al final llegan y ya lo depositan donde acomodan sus verduras, ya sea en el refrigerador o tengan unas canastillas afuera para que, bueno, dentro de la cocina para que ahí esté fresca la verdura. Entonces, esas bolsitas solamente nos sirvieron para transportar de la tienda a la casa, y son bolsitas, y más si son bolsitas de medio kilo, de 1/4, de 1 kilo, que son bolsas pequeñas, ya no se pueden reutilizar, por ejemplo, bueno, ya no las reutilizan normalmente para poner ahí la basura o el bote de la basura, porque el bote de la basura requeriría, en dado caso, una bolsa más grande. Y entonces estas bolsas se convierten en desechables, donde ya transporté, ya ocupé, las hago bolita y las tiro. Y entonces, imagínense por cada persona, igual el consumo de estas bolsas. A todo lo que tú compras te dan bolsas. Todas estas bolsas de plástico, el papel aluminio también, los vasos de plástico también. Todo eso
La recomendación aquí es sustituirlo por materiales, por algunos que sean reutilizables, reparándolos cuando también sea necesario y mientras se pueda. El utilizar también productos reciclados como papel, como tóner y reciclables, bueno, también es otra de las recomendaciones. También el favorecer la reutilización de la ropa, de los juguetes, de ordenadores, todo eso donarlos a organizaciones que lo gestionan. El rehabilitar viviendas, el hacer también las viviendas que, bueno, más sostenibles, de mejor aislamiento y así evitar, bueno, evitar nuevas construcciones, aunque aquí yo sí lo veo un poco complicado en lo particular el de evitar nuevas construcciones porque pues si la humanidad se sigue reproduciendo, pues obviamente hay una sobrepoblación y hablábamos la semana pasada sobre el tema de la migración. Entonces, si hay personas que por alguna necesidad tengan que desplazarse a otro lugar, a lo mejor puedan habitar casas que ya existan por medio a través de una renta, a través de la compra de ese inmueble, pero cuando no, pues hay que construir. Entonces, aquí, bueno, sí está un poquito complicado, pero yo creo que de los demás aspectos sí los podemos llevar a cabo. Parte del reciclaje es también, sobre todo, el separar los residuos para su recogida selectiva. Hay carros de, bueno, los carros de la basura que pasan. Normalmente hay carros que te reciben la basura orgánica e inorgánica, todo revuelto, pero hay lugares en los que no, donde si tú no separas tu basura no se la llevan. No sé si pase por donde ustedes viven. No, maestra. Allá no No. se dé a eso. Bueno, No. aquí donde yo vivo, sí es muy, sí son muy especiales en ese sentido de que, pues de hecho hasta se ocupan dos botes, ¿no? Uno para la basura orgánica, todos los desechos de la comida, si pelaste verduras, las cáscaras de las frutas, todo eso en un pequeño bote. Y aparte el de la basura inorgánica, donde, bueno, ya papel y todo eso que ya no sirve. Cuando uno sale a tirar, por ejemplo, aquí la basura, de hecho, hasta el carro trae una pequeña división. Del lado, bueno, derecho es para la basura inorgánica y es un área más grande. La inorgánica. Y así es, y otro más pequeño para la inorgánica. ¿Cómo se dan cuenta ellos? Yo, por ejemplo, bueno, yo no uso bolsa para mi bote de basura, el grande. Aquí en la cocina, por ejemplo, yo tengo dos botecitos, uno para la basura orgánica y otro para la inorgánica. Pero cuando ya se va llenando ese botecito, porque a mí en lo particular, no me gusta tener un bote grande de basura dentro de la cocina. No se me hace higiénico a mí en lo personal. Entonces, cuando ya se llena ese botecito, yo lo tiro a los botes que son un poco más grandes que ya tengo en el patio y que igual están divididos en orgánica e inorgánica. Pero a estos botes yo no les pongo bolsa porque se tira cada 2 días o cada 3 días. Cuando, bueno, el carro pasa a diario, pero yo lo tiro normalmente en esos días para que no se acumule también tanta basura. Sabemos que si se acumula y luego pues si hace calor, pues lo orgánico, esa basura orgánica pues se empieza a oler mal y todo eso. Entonces, cuando tú tiras la basura, pues es obvio que te vacían el bote. Entonces, ahí ellos se dan cuenta si tú mezclaste orgánica con inorgánica. Bueno, una vez que ya te la tiraron, pues sí, si se dan cuenta, pues te van a decir algo, ¿no? O te van a decir que para la próxima, pues si no tienes ese cuidado de separar tu basura, pues simplemente ya no se la llevan. Y hay gente que aún así no le interesa, yo no sé si por rebeldía o qué, pero hasta lo meten en varias bolsas, porque así he visto, meten la orgánica en varias bolsas y lo meten hasta abajo de la basura inorgánica para tratar de ocultar. Pero pues ya las personas que se dedican precisamente a recolectar la basura, pues empiezan a abrir rápido las bolsas para ver qué es lo que están tirando y que precisamente para que se respete esta parte de separar esta basura. Entonces,
También otro de los aspectos es el llevar a puntos limpios que se llaman ecopuntos o ecoparques, lo que no puede ir a los depósitos ordinarios. ¿Qué podría ser como ejemplo? Podríamos hablar sobre las pilas de teléfono, a lo mejor los medicamentos, pero bueno, para los medicamentos que ya caducaron, creo que pues, son otros establecimientos. A esto se refiere con los ecopuntos o los puntos limpios, aquellos objetos que no pueden ir, no los podemos desechar así como quiera en la basura. Por ejemplo, el aceite. Si mamá o alguien en casa ocupó mucho aceite para freír algo, entonces ese aceite se supone no es recomendable reciclarlo, es decir, volver a guisar con ese aceite. Se supone que no es recomendable. Y para eso, por ejemplo, hay quienes ese aceite lo van guardando en unas botellas y también hay lugares donde se lo reciben para darle otro uso a ese aceite, pero no me acuerdo bien en qué lo vuelven a reutilizar el aceite de cocina. Pero si el aceite de cocina se tira directamente en el drenaje, también dicen que se empieza a pegar en las paredes del tubo del drenaje y entonces empieza por ahí a sufrir Daños. si fuera sarro o algo así, no recuerdo bien la verdad la palabra, pero también no es recomendable tirar los aceites en las tarjas, en los lavaderos, en todo eso no es recomendable. El reciclar también las pilas, las lámparas fluorescentes, los móviles, las computadoras, el aceite de cocina, los productos que son tóxicos también. Y sobre todo no echar residuos al sanitario ni a los desagües. Y por otra parte también el uso de las tecnologías respetuosas en cuestión del medio ambiente y las personas. Dice aquí que aplicar personalmente el principio de precaución, no comprar productos sin antes cerciorarnos de su función o de su caducidad, su momento de descomposición de estos alimentos, los productos de limpieza, de ropa y evitar a los que no ofrezcan estas garantías. El evitar, por ejemplo, también el spray o los aerosoles, aplicar sobre todo también normas de seguridad en los trabajos, en la casa, optar por las energías renovables en el hogar, la automoción y utilizar electrodomésticos que sean eficientes, de bajo consumo y de poca contaminación. Y disminuir, bueno, como habíamos dicho, el consumo de las pilas y utilizar las pilas recargables.